Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Bueno, buenos días, bienvenidos los de Facebook otra vez. Y pues vamos al tema de hoy. Bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Yo pues tengo el privilegio cada primer sábado de mes de poder compartirles a ustedes pues de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado Confrontados, una vida de tratamiento constante. Y es que el Señor quiere trabajar con nosotros. El Señor, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él empieza un proceso de formación, un proceso donde Él quiere ir afinando todo lo que nosotros somos para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Vamos a ver este pasaje en Efesios 4, desde el versículo 17 al versículo 24, que dice así: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente al vicio y hacen toda clase de indecencias. Por esto no es lo que ustedes aprendieron, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y continúa diciendo: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él les enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser santos y honestos de verdad, como corresponde a personas que Dios volvió a crear. No se preocupen que vamos a desglosarlo más despacito porque es un pasaje largo el que leímos, pero tiene una verdad espectacular para nosotros como hijos de Dios. Vamos a empezar con el versículo 17 que dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. La palabra de Dios es clara con nosotros y nos hace un desafío. El Señor le está diciendo a usted: viva como una persona nueva en Cristo. Y eso tiene que ver con el tema que nos estuvo dando Tony durante el campamento y algunos días antes y después, de ser radicales para el Señor. Ahí cuando el Señor dice: no vivan como los que no conocen a Dios. El Señor quiere que usted y yo aprendamos a vivir de una forma diferente. Cuando recibimos a Cristo, le permitimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros y tenemos que ser renovados. Si ustedes se acuerdan el pasaje completo, él habla de que la persona que no vive como Dios quiere que viva es poco sabia, por decirlo cariñosamente. O sea, son tontos, son tercos. Pues ojalá que nosotros no seamos de esos, sino que al contrario, seamos de esa gente que realmente tiene todo un proceso de renovación integral cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Yo le digo que uno tiene que ser confrontado todos los días con la palabra de Dios. Y uno tiene que preguntarse si cada día yo me estoy pareciendo más a Jesús. Hay 3 preguntas que yo voy a hacer en este momento y usted pues cada uno verá qué contesta. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si hoy nosotros seguimos viviendo como siempre lo hemos hecho. Desde que usted nació hasta hoy, usted sigue viviendo sin que usted pueda marcar una diferencia en su estilo de vida. La segunda pregunta: ¿usted quiere que Dios actúe en ciertas áreas de su vida, pero que no se meta con algunas? O sea, a mí Dios me funciona en esto, pero en esto y esto, yo prefiero que no. Y la tercera pregunta es: ¿vivo yo según la voluntad de Dios?
Así es que son 3 preguntas para que estemos pensando en lo que Dios quiere hablarnos hoy. Vamos a ir al versículo 21 del pasaje que estamos leyendo. Dice, porque ustedes oyeron, Keilani, los chicos están allá con Nicole ya. Tan linda. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él les enseñó. Aquí la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, los hijos de Dios, que ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces usted y yo tenemos que aprender a reconciliarnos con la verdad de la palabra de Dios, con saber que lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad que yo necesito saber. Lo que yo necesito aprender es lo que está escrito en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es mi verdad, mi respuesta. Uy, bienvenidos, qué gusto verlos. Pero parece que este vino con otra muchacha. El agua de Colombia. No, mentira, mentira. Bienvenidísimos, qué dicha verlos, qué dicha verlos. Bueno, volviendo al tema, después de que entraron estos 2 chicos, dice, oyen el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda. Eso es lo primero que Dios quiere, que realmente la palabra de Dios sea verdad para mí. Porque ¿qué hace la verdad de Dios en mi vida? La verdad de Dios en mi vida hace 3 cosas fundamentales. Sana mi pasado. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir libres de lo que pasó, que me hicieron daño, que me trataron mal, que tuve que luchar mucho por llegar a Australia, lo que sea, que causó heridas en su corazón. Dios lo sana. Pero no solo eso, Dios le da sentido, propósito, nos ayuda a vivir con madurez lo que nos está correspondiendo vivir en este momento. Que si aquí, que si allá, usted tiene, según lo que dice la palabra de Dios, la capacidad para manejar y enfrentar su vida hoy. Y una de las cosas más maravillosas que el Señor da es que nos asegura un futuro lleno de esperanza. Entonces, cuando yo entiendo que debo hacer mía la palabra de Dios y vivir como Dios manda, yo empiezo a caminar como esa gente que termina el pasaje diciendo, Dios volvió a crear. Esa gente que realmente se está pareciendo a Jesús. Y no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, tenemos una roca muy firme que no nos hace desviarnos, que no nos hace ponernos aburridos en ninguna circunstancia. ¿Bien hasta ahí? Bueno, vamos a seguir con el versículo 22, que dice, ahí ya empieza el Señor a decirnos cómo vamos a lograr eso de hacer verdad la palabra de Dios para nosotros. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Dice, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Miren qué desafío tan espectacular el que la palabra de Dios nos da. Él quiere que usted viva totalmente diferente. Que si usted antes se enojaba porque tenía que esperar en una fila, hoy usted le dé gracias a Dios. Que hoy le dan una mala noticia y usted diga, yo me voy a poner de rodillas y voy a buscar la presencia de Dios porque Dios tiene un propósito más alto que este simple mala noticia que me han dado. Que a usted, ayúdenme con alguna cosa, por favor. Bueno, lo que sea. Dice, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Entonces aquí es donde yo me tengo que preguntar, ¿yo me estoy conduciendo como antes? Ustedes saben que yo soy como muy cuadrada y que todo tiene que estar perfectamente ordenado. Un poquito menos que algunas, pero sí soy así. Entonces hoy yo vine aquí y esas sillas estaban torcidas. Entonces hasta que no, y estaba toda esa fila entera, entonces hasta que no logré mover todas para que quedaran rectas. Y yo me ponía a pensar, así he sido toda la vida. Y eso no está bien. Y les voy a contar una torta que me jalé. ¿Ustedes me entienden esa expresión? Sí. Bueno, estábamos en una reunión y alguien puso un mantel rojo
Y yo sabía que en ese momento las personas iban a tomar fotos. El bendito mantel rojo estaba torcido. Y yo lo moví. Y eso hizo que una persona se sintiera mal. Y yo entendí que yo no tengo que hacer las cosas como antes, porque yo en el fondo de mi corazón sabía que no tenía que mover ese mantel y que no me tenía que importar que no estuviera milimétricamente puesto. Y ahí es donde yo tengo la invitación para ustedes, que nos preguntemos hoy, ¿realmente nos estamos conduciendo como antes? Cuando Dios quiere que nos conduzcamos de una manera diferente. Y yo le estoy dando un ejemplo light de mi vida. Habrá cosas más adentro, pues que no les voy a contar, que tenemos que empezar a ver si realmente somos de esa gente que Dios volvió a crear. Es que ese pasaje lo usamos para un tema del campamento, si recuerdan, pero me parece tan espectacular la forma en que lo da esta versión de la traducción del lenguaje actual, donde dice personas que Dios volvió a crear. Por eso dice la palabra de Dios, ni se conduzcan como antes. Dios quiere que usted y yo cambiemos nuestro estilo de vida. El conocimiento de Dios tiene que traerme a mí un conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, cuando yo me hago cristiano, cuando yo camino, independientemente de los años que usted tenga vida cristiana, Dios quiere que nuestro estilo de vida cada vez se parezca más al que Jesús planeó para nosotros, que cada día nos quede más fácil dar, que cada día nos quede más fácil amar, que cada día podamos perdonar, que cada día podamos ser ejemplo de la gloria de Dios para los demás. Ese es el estilo de vida. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿dónde yo no estoy viviendo ese estilo de vida? Como mamá, como esposa, como trabajadora, como estudiante, como hija. Y definitivamente tiene que haber cambios en mi vida, porque dice que Dios está haciendo todo nuevo. ¡Qué emoción! Casi todos los que yo veo aquí, por no decir todos, no nacimos aquí y en algún momento de la vida nos vinimos a vivir a Australia. Porque me tocó, como diría Valentina, o porque lo decidí yo. Y dígame si no tuvimos que volver a empezar en muchas cosas. Yo me acuerdo cuando a nosotros nos trasladaron para Australia, vivíamos antes en New Jersey, y antes de venir aquí estábamos en un congreso mundial en Miami. Y entonces nosotros salimos de la que había sido nuestra casa por 9 años, nuestro hogar había sido New Jersey por 9 años, y cuando yo estaba ordenando las cosas en mi cartera, yo puse mi pasaporte y la billetera, y no tenía llaves de casa, no tenía llaves de carro, nada. Ni siquiera las tarjetas esas como de membresía de Woolworths o nada de esas cosas, porque ya no me iba a servir nada de eso. Y yo tuve una sensación como de miércoles, ahora sí que es en serio, ya no tengo un punto que yo pueda sentir como mi casa. Pero ¿sabe qué? Una aventura espectacular, porque eso... Cada uno de nosotros se vio obligado. Si hay alguien que nació aquí, ¿dónde está? Se me fue. Nick, you were here, right? Ok. No. Ok. Eso nos hizo cambiar un montón de cosas. Hasta la comida o no. Manejar para el otro lado. Todas esas cosas que uno tiene que cambiar cuando viene aquí. Y si usted vuelve, uno camina por un lado de la acera, aquí se camina por el otro, entonces cuando uno vuelve a su país uno anda chocando con la gente. ¿Les ha pasado? Bueno, porque eso pasa, pero fuimos capaces de hacerlo y hoy podemos disfrutar de muchas cosas. Incluso hoy podemos decir qué rico tales cosas en Australia, qué rico tales cosas en Perú, en Colombia o en Chile, porque se va haciendo uno más culto en ese sentido. Ya no es solo lo de uno, solo lo del país, pues Dios quiere que usted viva lo mismo, pero plena, integralmente en su vida. Que realmente ya no nos conduzcamos como antes. Que cuando Jackie se levante cada mañana diga, ay, es que yo a Lucho lo veo diferente, que esposo más bonito. No, porque se están despertando, todavía no. Pero hay algo, ya la relación de nosotros no es la misma siempre, sino que hay algo nuevo.
La relación con sus hijos, la relación con su trabajo, todo es nuevo. Mi estilo de vida es diferente. Entonces usted pregúntese, ¿es realmente su estilo de vida diferente? Si usted ha tenido novios de manera carnal toda la vida, hoy es el día para que usted se pregunte, ¿estoy haciéndolo ahora de manera diferente? Yo digo, si usted es soltero o soltera, no ha entendido que Dios nos da pautas muy claras de cómo establecer una relación para que les vaya bien, está en la olla. Qué pena, no hay más que decirlo. Porque Dios quiere, cuando Dios dice que no nos conduzcamos como antes, es que Él quiere darnos una vida mejor. Entonces, claro, yo mis relaciones no las puedo llevar como las he llevado siempre. Tengo que llevarlas conforme a la voluntad de Dios y ver así la gloria de Dios en mi vida. Porque yo quiero que Él actúe en mí de manera completa. Pero no, yo quiero que me bendiga con un novio. Pero yo escojo al novio y yo me comporto con el novio como yo quiera. Ahí no estamos haciendo las cosas bien. Yo quiero tener un buen matrimonio, pero yo sigo siendo la vieja majadera que he sido toda la vida. No, perdón, esa no soy yo. Aclaro, por favor. Entonces, su estilo de vida. Pero Dios también cambia nuestro estilo de caminar. O sea, ¿cómo voy yo enfrentando la vida? Debimos caminar como lo dijo Jesús, en mis decisiones, en mis reacciones, en mi testimonio de vida. Yo tengo que caminar por la vida de una manera diferente. Si me dan una mala noticia, ay no, Dios mío, ¿yo para qué voy a la iglesia? No, si me dan una mala noticia, gloria a Dios, vamos a caminar y ver la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es un pobrecito en las manos de Dios, somos hijos bendecidos de Dios. Y lo que estamos viviendo es porque nos va a llevar a crecer, a ver de su gloria. Pero entonces yo no me puedo conducir como antes. Créame que ahí donde nosotros, me señalo a mí también, no vemos la gloria de Dios, es porque probablemente tenemos todavía de lo que no se ha vuelto a crear. No le hemos permitido al Espíritu Santo que nos transforme. Yo pongo un ejemplo, ya se los he puesto en otras ocasiones, pero me queda muy bien en este momento. Yo hoy soy mamá de 2 hijos adultos. Me tocó tener bebés, así como anda Cristian hoy de papá soltero y que el tetero y que hay que hacerle todo a los bebés. Entonces uno asume esa función. Pero de pronto los chiquitos se van haciendo grandes. Y cuando ya empiezan a ir a la escuela y todo, y uno tiene que empezar a cambiar ahí un poquito las cuerdas, porque hay que empezar a ponerles límites, hay que poner orden en la casa. Después viene una etapa maravillosa, que es la adolescencia, donde yo estoy empezando a ser papá de un adulto, de alguien que está creciendo. Pero saben que sí tenemos que aprender a ver la adolescencia diferente, porque ahora los papás de niños pequeños están esperando que lleguen los niños a los 2 años y las revistas y todos los estudios y todas las cosas y todos los videos que ven hablan de los terribles 2 años. Porque claro, es cuando el chiquito crece y ya no quiere lo que la mamá le da, sino que empieza a tener opiniones. Pero no hay que verlo así, sino hay que ver, oiga, mi hijo está creciendo. Pues con la adolescencia parecido. Pero el punto es, después hablaremos de los adolescentes. El punto es que yo tuve que cambiar. O sea, ¿cuál es el mayor problema de nosotros los papás entre la niñez y la adolescencia? Que queremos seguir siendo papás de niños. Y resulta que ya no somos papás de niños, sino que papás de adolescentes. ¿Por qué es que no quieren a las suegras? Porque las suegras no aprenden que ya uno no es papá de un hijo que es mío, que es mi bebé, sino que ya yo soy mamá de un hombre casado, adulto y grande, que simplemente lo tengo que acompañar donde él quiera, hasta donde él quiera y hasta donde él lo permita. Yo le digo a mi hijo, que está enfermo, él y la esposa, ¿querés que te lleve comida? Y él me dice, sí. Entonces, claro, esta mamá le hace la comida y se la lleva. Pero si él me dice que no. Yo no digo, ay, no, mijito, pero es que usted qué va a comer. No, pues que se la juegue él. Mejor, me quita un problema, no tengo que hacer comida. Pero si me la pide, se la hago. Pero entonces, uno ha tenido que cambiar. Pero yo le pregunto, ¿usted ha cambiado últimamente? Usted puede decir, si se pone hacia un espejo y dice, sí, yo cambié en tal cosa. El proceso del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos parezcamos a Jesús es constante. Entonces yo tengo que cambiar cada día me tengo que estar pareciendo más a Jesús. Entonces usted se tiene que preguntar, ¿estoy viviendo un estilo de vida diferente? ¿Estoy cambiando en mi forma de ser?
Y si la esposa está, hágale un codazo al esposo, oiga, la esposa, oiga. No, mentira. Eso es para cada uno. Pero tenemos que ser de esa gente que Dios volvió a crear. Y cuando yo no me acomodo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Cuando yo no dejo que el Espíritu Santo, bueno, que no, Dios no me está volviendo a crear en esa área. Y yo necesito que Dios me vuelva a crear en todas las áreas de mi vida. Pero entonces ese pasaje que es tan espectacular, en el versículo 23 y una partecita del 22, nos da unas pautas interesantísimas. Dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Miren qué instrucción tan clara y tan, ¿cómo diría? Difícil, desafiante, es que no quería repetir la palabra, pero no me queda más, que Dios nos da. Yo tengo que aprender, según lo que dice esta palabra, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Si la palabra de Dios nos dice eso, es que el Señor sabe que aquí tenemos un serio problema. Porque mi desobediencia, el apartarme yo de lo que Dios quiere para mí, empieza con la cabeza. Tengo que levantarme en la mañana a orar, tengo que leer la Biblia y empieza la cabecita. Ay no, pero está cansada, pero duerma otro poquito. Quédese aquí en la cama y lea la Biblia aquí acostado y termina uno durmiendo. Usted va a contestar mal y tal vez ahí el Espíritu Santo le dice que no, pero usted en su cabeza, no, es que yo no me dejo. No, es que tiene que me respeten y empieza la gritadera. Dice, deben cambiar su manera de pensar. La gran pregunta es, ¿yo estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿O yo le estoy estorbando al Espíritu Santo lo que quiere hacer en mi vida? Y tristemente o no tristemente, tenemos que ser valientes y aceptar la confrontación que Dios tiene para nosotros. Y entender que cuando las cosas no están bien, es porque yo no he cambiado mi forma de pensar. No soy de esos que Dios volvió a crear. Por eso es que la primer pauta dice ahí, cambien completamente su manera de pensar. Completamente. Yo tengo que ver si todos los pensamientos que están aquí están conforme a la palabra de Dios. Romanos 4:8, para que lo apunten y lo revisen, dice, finalmente, hermanos, piensen en todo, ¿se acuerdan? Lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, en todo lo justo y bueno. Piensen en todo lo que reconoce una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Filipenses 4:8 me ayuda a cambiar completamente mi manera de pensar, porque no me permite pensar sino en lo bueno, en lo que agrada a Dios, en lo bonito. Filipenses 4:8, Jonicito. Romanos. Ah, no, sí, Filipenses, perdón. Es que estoy aquí, me equivoqué. Entonces, tenemos que confrontar cómo estamos pensando. O sea, yo tengo toda una sí, Dios me ama, Dios es bueno, yo me acerco a Dios, pero yo tengo aquí mi reserva de pensamientos. Dios me ama, pero yo no tengo que amar a todos, amo a los que a mí me interesan. Dios me perdona, pero yo no tengo que perdonar a todos. Dios me provee, pero yo no le tengo que devolver a Dios. ¿Me explico? Y ahí empieza donde se hace necesario confrontar mis pensamientos. Yo tengo que cambiar completamente mi manera de pensar. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, mi papá para mí era como un Dios. Todo lo que mi papá hacía para mí era perfecto y bueno, y él era un muy buen hombre, definitivamente. Pues yo me acuerdo que una vez el Señor me decía, es que ¿quién es el que está primero en su corazón? ¿Su papá o yo? Y entonces yo tuve que bajar de escalones a mi papá. Tuve que cambiar mi manera de pensar y no sentirme culpable por eso, porque el primero tenía que ser Dios. Yo no sé, pero tiene que preguntarse usted si sus pensamientos realmente
glorifican a Dios, si sus pensamientos realmente han sido cambiados completamente. Alguien decía, no, yo no voy al campamento, no lo tengo determinado. No quiero invertir eso. Yo habremos cambiado completamente porque alguien decía, es que el campamento es imperdible, es un tiempo donde estamos en la presencia de Dios. Y esa es la única actividad así como grande de la familia donde nos vamos, nos desconectamos. No le digo que sea pecado no ir al campamento tampoco. Pero yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo ya tengo esquemas mentales establecidos, puedo equivocarme. Y Dios quiere que usted cambie completamente su manera de pensar. Pero se continúa el pasaje y dice, sean honestos. Entonces yo le pregunto, si usted es honesto, y usted me dice, sí, yo no robo, yo pago mis impuestos, espero que los paguen. Yo pago mis impuestos, yo no me brinco en la barandita del tren, yo... ¿Qué más? ¿Qué más cosas se hacen así? Si no me cobran toda la factura, yo le digo, mire, no me cobró tal cosa. No me quedo con... a no sé, Pato. El estilo, el ser honestos no es solo, y aquí la palabra de Dios no solo se está refiriendo al ser correctos, sino que yo tengo que ser honesta conmigo misma y reconocer si yo estoy siendo congruente con mi manera de pensar. Yo vengo aquí, alabo al Señor, pongo los ojos en blanco, qué divino, qué precioso. Y allá afuera, si te vino, me acuerdo de que me encontré con Dios en la reunión. Voy al grupo pequeño, sí, y en el trabajo, si alguien se da cuenta que soy cristiano, va a decir, ¿qué? En mis decisiones, en mi forma de ser, en las relaciones interpersonales, en la forma en la que yo me conduzco con los demás, ¿estoy siendo congruente? Porque es que yo soy cristiana aquí, soy cristiana en mi casa, soy cristiana con mi esposo, soy cristiana con mis hijos, soy cristiana en mi trabajo. En todo lado yo tengo que comportarme congruentemente. Yo soy embajadora de Dios. Paola nos contaba una cosa muy vacilona que le pasó a ella. Paola, si ustedes saben, ella es cónsul de Ecuador aquí en Sydney. Y entonces, pues obviamente, ella se tiene que comportar como representante del Ecuador. Entonces, una persona la llamó por teléfono, un ecuatoriano, necesitaba coordinar algo con ella. Y entonces esa persona le empezó a hablar mal de los ecuatorianos. Esa persona no sabía que ella era la cónsul. Y empezó, no, es que aquí la comunidad ecuatoriana no se ayuda, que no sé qué, que no sé cuánto, Entonces dice Paola que ella nos contaba, yo no podía participar de una conversación así, porque yo no puedo hablar mal de los ecuatorianos a los que yo estoy representando. Eso es entendible, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, usted y yo tenemos que comportarnos siempre, tenemos que ser honestos. Yo soy cristiana. Y hasta el último de pelito de mi brazo, de mi uña, todo, de mi uña y me tocó las orejas. Hasta el último pedacito de mi ser tiene que reflejar que yo soy cristiana. Y ahí es donde usted se tiene que preguntar, uy, en tal parte mejor póngame en una X. Como una vez que la hermana de Tony, que en paz descanse, iba manejando un carro y esos rótulos que ponían, no sé qué tanto las ponen, cristiano a bordo, y una manita diciendo adiós. Y entonces la hermana de Tony quería insultar a alguien porque se le había metido mal. Le dice, quita ese rótulo, quitarlo de Praga. Ella podía insultar en paz. ¿Cuántas veces hacemos eso? No somos honestos, no somos congruentes. Y la palabra de Dios dice, sean honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con Dios. Jesucristo nos ama. El Espíritu Santo quiere liderar nuestra vida. Yo tengo que ser honesto y decir, bueno, Señor, yo quiero. Mi vida es para ti, mi vida es para su gloria. Yo estaba leyendo un material hace unos días y me impresionó muchísimo la definición de pecado, porque decía que yo tengo que saber que cuando yo atento contra la santidad de Dios, contra el plan, contra la voluntad de Dios para mí, ok, sí es pecado. Pero ¿sabe qué es en el fondo? Yo le estoy diciendo a Jesucristo, ¿sabe qué? Usted murió por mí y a mí me importa un pito. ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea, hubo alguien que entregó todo para que usted y yo pudiéramos experimentar la libertad en Él. Y yo
A mí no me importa mentir. Entonces, ¿sabe qué, Jesús? ¿Qué decía? ¿Y a mí qué me importa que usted murió? Yo no sé, a mí ese gráfico, yo no sé si será que se me estaría contagiando lo de Oscar y me imaginé toda la película. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo uno puede hacer eso? Entonces yo tengo que ser honesto. Yo tengo que vivir para la gloria de Dios, porque soy gente que Dios volvió a crear. Y en tercer lugar, yo tengo que ser honesto con los demás. Yo soy una hija de Dios y se me tiene que notar. Yo soy una hija de Dios y el ambiente donde yo me desenvuelvo tiene que ser diferente porque yo soy una hija o un hijo de Dios. Eso es ser honesto. No es aquí me pongo una máscara, ya me pongo la otra, o aquí medio me la quito, como hizo la hermana de Tony, quíteme el rótulo. No, yo soy una hija de Dios. Yo le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios, honesto con usted mismo, con Dios y con los demás? Hay que ponerse las pilas con eso. Pero ese versículo dice, sean honestos, y dice, sean santos de verdad. La palabra santo sería suficiente. Si Dios le dice a usted sea santo, uno lo tiene que entender, santo, apartado para Dios. Ya se pagó un precio por mí, ya yo no hago lo mismo siempre. Pero ahí dice, sean santos de verdad. Lo está recalcando, el Señor le está diciendo, oiga, sea santo, pero de verdad. Condúzcase como una persona apartada de verdad. Yo un día de estos me puse a ver, por tonta, necia y todo lo que decía el pasaje antes, una serie de Netflix que se llama, ay, juepuchica, se me olvidó. Está mal que yo diga esa juepuchica, ¿verdad? Esto se usa mucho en mi país. Ay, que es como de la época de la realeza inglesa. ¿Cómo? Bridgerton. Horrible, horrible. Yo la vi pues muy inocentemente y tiene un contenido sexual muy fuerte. Y yo después de que vi un capítulo, vi el segundo, no vi el tercero. Yo dije, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque mi cabeza se empezó a llenar de cosas sucias y yo soy muy zanahoria. Yo recibí a Cristo cuando tenía 15 años. O sea, yo no tuve tiempo de portarme mal. O sea, ustedes tienen mucho más conocimiento de muchas cosas que yo. Pero saben que para la gloria de Dios. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero seguir siendo inocente. Había una persona que se burlaba de mí porque yo los chistes de un doble sentido me cuesta mucho entenderlos. Pero bueno. Pero yo me di cuenta, eso no es santidad. Y es inocente, pues uno se pone a ver una película. Y yo dije, no. Por eso es que la Biblia dice, sean santos de verdad. O sea, que yo sea santa, pero de verdad, a toda prueba. Y uno se pone a ver qué pocas películas, qué pocas series se pueden ver hoy día. Porque hay tanta cosa que tiene tanta cosa que yo no necesito. Es que yo no necesito que me ensucien la cabeza. Suficiente uno con su vida y sus cosas. A eso se refiere la palabra de Dios. Y yo le digo que gente que Dios volvió a crear es gente radical. Y ser radical no es fácil. Mantenernos en la línea que Dios tiene para nosotros no es fácil. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios va a respaldarnos y va a bendecirnos conforme nosotros hagamos eso. Pero entonces hay que ser santos de verdad. Santos de verdad. Y usted pregunta, ¿estoy siendo santa de verdad? ¿Estoy siendo santa de verdad? ¿Qué está entrando? Acuérdense que hay que cambiar totalmente mi manera de pensar. Resulta así, Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar. ¡Pum! Me conecto y veo un montón de cochinadas en la televisión o en las series. ¿O no? Es que pasa. Y uno así todo inocente. No, santos de verdad. Tenemos que limpiar, yo tengo que limpiar mis pensamientos. ¿Saben qué? Yo creo que nos tenemos que hacer adictos a ver documentales, porque es que en los documentales ahí sí que no hay pierde, son cosas muy interesantes. Y muy duras también. Un día estaba viendo un documental sobre los niños en Irak, después de que Irak ganó una ciudad a los del ISIS, ¿verdad? Los hijos de las familias del ISIS, los chiquitos menores de 12 años, que son hijos de terroristas, son hijos de esa gente que pues está tan desvirulada como los del ISIS,
están siendo formados por la gente de Irak, que vivió toda la tragedia del ISIS en su país. Entonces le están cobrando a esos chiquitos el precio de lo que hicieron sus papás. ¿Por qué? Porque los chiquitos tienen ya toda una forma de pensar un poquito arrevesada, y son chiquitos que han vivido mucha violencia. Pero sabe que a mí ver ese documental me llevó a orar muchísimo. Yo decía, Señor, nosotros somos unos bendecidos, porque por más que a usted lo asaltaron en Colombia, en Perú, en Costa Rica, y que entonces que si va allá, que si el celular, que si el reloj, que si tiene que esconderse todo, eso no es nada. Pero bueno, eso es solo un anuncio. Piensa lo que está viendo en la tele. Por lo menos yo me di cuenta que tuve que empezar a borrar cosas que no están bien. Cuando nosotros logramos hacer eso, vamos a hacer este tipo de... Bueno, bueno, vamos a hacerlo aquí. Aquí está, perdón. Vamos a hacer ¿qué? Personas que Dios volvió a crear. Pero oigan lo que dice, para ser como Él. Cuando llevamos ese proceso de realmente confrontar mi vida, de vivir conforme a la voluntad de Dios, listo, usted está apuntado donde es. Usted va a disfrutar de que Dios le está dando una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para ser como Él, para ver de su gloria. Yo quiero disfrutar del plan hermoso, maravilloso que Dios tiene para mí. Yo quiero cada día, o debo querer cada día, disfrutar de la presencia de Dios, vivir para su gloria. Entonces hoy yo le digo, usted realmente puede decir, sí, yo soy de esas personas que Dios volvió a crear. Yo he cambiado completamente mi manera de pensar. Y no se asuste si usted me tiene que decir que no se asuste. Porque pues yo me pongo a ver y yo digo, ay, puchicala. Hay muchas cosas donde yo creo que Dios no me ha vuelto a crear. Por ejemplo, pues, ríanse, no importa. Yo sé que tengo que comer muy saludable, porque mi digestión me pega un grito cuando yo no como muy saludable. Y aquí está que Dios volvió a crear, se le olvida, y como lo que me da la gana. Ay, oren por mí por sanidad. No, coma como debe. ¿Me explico? Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué cosas usted nos está comportando como gente que Dios volvió a crear? ¿Cómo está educando usted a sus hijos como gente que Dios volvió a crear? ¿Cómo está llevando su relación de pareja con su esposo, con su esposa, como gente que Dios volvió a crear? ¿Cómo está llevando su trabajo, su compañía, como gente que Dios volvió a crear? Los solteros, ¿cómo están estableciendo relaciones? Como gente que Dios volvió a crear, o vuelven a la misma del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ponga la cama. Es que yo oigo unas cosas. Un día yo le decía a la muchacha, ¿por qué no trae esa? Me contó que se había acostado con un muchacho que estaba saliendo. Yo me controlo y no la mato. Digo yo, no, mira, eso no está bien, no sé qué. Y le digo, ¿por qué no lo traes a la iglesia? Es que no le tengo confianza. Yo decía, explíquemelo porque yo no lo entiendo. Eso es que Dios me volvió a crear. Entonces viene aquí, oremos por sí, que el Señor me dé un novio. Y va y hace semejante brutalidad. Entonces, ¿qué? ¿Es gente que Dios volvió a crear? No. Pero entonces no le echemos la culpa a Dios. Pregúntese usted, ¿Dios me volvió a crear? Y en esas áreas que nos cuesta, Dios nos volvió a crear. Yo necesito que Dios me vuelva a crear en mi relación con mi mamá. Yo muchas veces siento como remordimiento de no estar con ella. Pero tengo que saber que Dios, lo que yo estoy haciendo, si yo vivo en Australia es porque yo estoy aceptando y acepté un llamado de Dios. Y Él se va a encargar de mi mamá, así a veces a mí me parezca que Dios no está haciendo las cosas como yo quiero. Pero Dios me volvió a crear. Y yo tengo que cada día, y no es que yo me queje de mi llamado, no, yo soy feliz siendo misionera, el servicio al Señor me encanta. Pero a veces hay cosas que me duelen, donde yo necesito que Dios me vuelva a crear. A veces me hacen mucha falta ver a mis hijos. Pues porque nosotros el fin de semana, que es cuando ellos tienen libre, normalmente estamos muy ocupados.
pero yo quiero ser gente que Dios volvió a crear. Y los poquitos ratitos que los veo, los disfruto, los quiero disfrutar. En vez de estar, ay, yo no los veo, los llamo y no me contestan. No, Dios me volvió a crear. Pero todos tenemos que hacer un ejercicio. Yo no les cuento más cosas porque ya les digo, son muy personales y voy a quedar muy mal con ustedes. Y no puede ser. Pero usted pregúntese, ¿dónde tengo que ser de esa gente que Dios volvió a crear? Él quiere que vivamos así, que vivamos bien felices. Las vidas de nosotros, los cristianos, no van a ser perfectas. Porque la vida de nadie es perfecta, porque así es la vida. Pero la vida de nosotros los cristianos tiene propósito, tiene sentido. Independientemente de las circunstancias, vamos a vivir con propósito y con sentido. Si le permitimos a Dios que nos haga nuevos. Que usted pueda decir, cuando no estoy muy bien, ¿se acuerdan que Julio en el campamento nos decía que si me duele es porque estoy vivo y necesito morir a mí? Entonces yo le digo que si hay algo que no es nuevo en usted, es porque usted necesita que Dios lo vuelva a crear. Cuando usted tenga una reacción, que usted diga, ay, qué vergüenza lo que hice, que usted sabe que está mal, acuérdese, aquí necesito que Dios me haga nuevo. ¿Qué va a hacer tal cosa? Necesito que Dios me haga nuevo. ¿Que voy a responder mal? Necesito que Dios me haga nuevo. Que tengo mi corazón con unos pensamientos, o mi cabeza, el corazón no piensa, ¿verdad? Mis pensamientos muy raros, muy locos, pensando lo que no debo. Tengo que ser de esa gente que Dios volvió a crear. Familia, cuando yo entiendo que la palabra de Dios es verdad para mí, yo voy a dejar que Dios me vuelva a hacer. Y es una maravilla dejar que Dios nos vuelva a hacer, es una maravilla. Yo puedo decir que para mí entender que Dios me tenía que volver a crear en cada una de las facetas de mi vida como mamá ha sido una maravilla. Y una cosa que siempre con Tony nos propusimos fue disfrutar a nuestros hijos en cada etapa. Y yo puedo decir, yo he disfrutado a mis hijos en las trasnochadas, en las otras trasnochadas de la adolescencia. Yo he tenido, no ha sido fácil, pero yo he dejado, o puedo decirles que funciona, Dios nos vuelve a crear. Hoy el desafío es que usted se confronte realmente con la palabra de Dios y deje que Dios lo vuelva a crear. Suelte todas esas cosas y permitámosle a Dios que nos vuelva a crear. ¿Y sabe qué? La garantía es que Dios no nos falla. Dios va a hacer algo bueno con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, primero con corazones agradecidos, porque tu amor está con nosotros. Y dele gracias a Dios simplemente porque Él lo tiene en este lugar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has regalado una familia iglesia que nos sostiene. Una familia iglesia donde nos podemos sentir alimentados, acompañados. Porque pues es la familia que tú has regalado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Señor, hoy queremos venir delante de ti porque realmente necesitamos de tu presencia. Nosotros queremos escuchar de tu palabra y que realmente esta venga a ser huella en nuestro corazón y que sea tu amor, tu presencia sanadora la que nos transforme, la que nos renueve. Queremos vivir una vida totalmente nueva en ti, Señor. Y si usted quiere tomar esa decisión, levante su mano y dígale, Señor, yo quiero vivir una vida totalmente nueva en ti. Que tu presencia me inunde, que tu presencia me renueve, que tu presencia me sostenga. Señor, yo quiero que realmente mi estilo de vida sea tu estilo, que yo camine por las sendas que tú trazaste para mí. Señor, hoy yo quiero que tú cambies por completo mi manera de pensar. Y dígaselo usted ahí donde está el Señor. Señor, cambia por completo mi manera de pensar. Cambia por completo todas esas áreas que yo no he logrado dejar delante de ti. Pon pensamientos nuevos, renovados por tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame a ser honesto delante de ti.
Yo quiero vivir una vida congruente, no solo de palabras. Yo quiero que todo mi ser refleje tu presencia, tu trato en mi vida. Señor, realmente yo quiero ser como Jesús. Yo quiero realmente ser santa de verdad, santo de verdad. Quiero estar apartado para ti. Quiero entender cada vez que estoy caminando en terrenos que no te agradan, que no son tuyos, que no glorifican tu nombre. Señor, realmente yo quiero ser de esas personas que tú volviste a crear. Y yo te pido, Señor, que seas tú en este momento hablando al corazón de tus hijos y mostrándoles cuáles son esas áreas, esos puntos de sus vidas donde necesitan que tú los vuelvas a crear. Dígale, Señor, aquí estoy para que me vuelvas a crear. Aquí estoy para que renueves mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Aquí estoy, Señor, para que vuelvas a crear en mí el poder decidir las cosas conforme a tu voluntad. Hoy estoy aquí, Señor, para que tú vuelvas a crear mis pensamientos y pongas pensamientos nuevos que te agraden. Hoy estoy aquí, Señor, para que seas tú volviendo a crear mis emociones y que mis emociones se dirijan por tu voluntad. Que mis emociones me acompañen, pero no dirijan mi vida. Señor, tú sabes mejor que nosotros dónde necesitamos que nos vuelvas a crear. Dígale al Señor, yo quiero que tú me vuelvas a crear si es esposo en mi vida como esposo, en mi responsabilidad como cabeza de hogar. Si usted es casada, dígale, Señor, yo quiero que me ayudes en mi vida como esposa. Haz de mí esa mujer virtuosa que tú quieres que yo sea. Todos somos hijos. Dígale al Señor que nos ayude a ser hijos que Dios volvió a crear. Hombres y mujeres que honremos a nuestros papás, que vivamos conforme a lo que Dios quiere. Si usted necesita que Dios la vuelva a crear o lo vuelva a crear en sus relaciones interpersonales, con sus amigos, con sus conocidos, dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me vuelvas a crear. Y en fin, usted sabe si usted tiene mal carácter, si usted tiene problema con la mentira, si usted tiene problema con el chisme, si usted tiene problema con alguna adicción, lo que sea. Diga, Señor, aquí estoy para que tú me vuelvas a crear. Yo quiero ser como tú. Queremos realmente, Señor, aprender a vivir como Jesús. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de estos tus hijos, que tu palabra haga huella en sus corazones, que seas tu Espíritu Santo tratando con ellos, llevándolos en ese proceso sobrenatural. Gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, queremos pedirte por la vida de Silví, Señor, que seas tú poniendo tu mano sobre su cuerpo, trayendo sanidad sobre ella. Que seas tú guardando la vida de Samantha, esa bebita que estás formando. Te pedimos por la vida de Julio, que se reponga, Señor, del COVID, y que tú guardes la vida de Paula Andrea y de Rafael también, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre la vida de David y que él se recupere completamente, Señor, y que podamos oír las buenas noticias, los testimonios. Gracias, Señor, porque tú tomas en tus manos esta familia, las peticiones que hemos puesto y por las que hemos estado orando, Señor. Gracias. Señor, yo te pido que bendigas esta semana que comienza mañana en la vida de tus hijos, que cada uno de ellos pueda experimentar tu amor, tu presencia, y que cada uno esta semana viva una semana de victoria como gente que tú volviste a crear. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, muchas gracias a todos los que nos acompañan por Facebook. Que el Señor los bendiga y los esperamos la próxima semana. Y pues todos ustedes, muchas bendiciones, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en 8 días. No se vaya sin saludar, sin conversar. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.